Reporte 100. Está con nosotros el investigador en el Colegio de Sonora, especialista en temas de transparencia, por cierto, el doctor Víctor Peña Mancillas, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Como siempre, un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. A la orden. Sí, ¿cómo se elige a los comisionados del ISSSTAI? ¿Nos puedes recordar, Víctor? Ya está este listado. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar después? Pues mira, en el caso de Sonora es muy particular porque lo que hemos estado viviendo, recordaremos, fue una reforma constitucional de hace algunos años que luego se fue hasta la Suprema Corte y luego hubo una resolución de la Suprema Corte y hubo ya el inicio de un procedimiento, me parece que fue a principios de este año, convocado ahí por la Secretaría de Gobierno, y ahora pues lo que tenemos es esta convocatoria por el Congreso del Estado. De acuerdo con la convocatoria, el procedimiento, digamos, lo que sigue después de la publicación de esta lista de los nombres y de sus currículums en la página del Congreso, es que se abre un periodo para que quienes así deseen aportar argumentos, o sea, de la sociedad que deseen aportar argumentos a favor o en contra, lo hagan ahí también a través de la Oficina de Partes del Congreso. Luego se abre una etapa de entrevistas individuales con los diputados, con las diputadas, para tener un poco más, pues conocimiento directo con la persona, y luego ya se formará una terna para su aprobación, ¿no? Creo que en rasgos fundamentales eso es sí, un poco lo que sigue. ¿La terna la elige el propio Congreso? Sí. Sí. Así viene la convocatoria, es correcto, sí. Es una sola terna, es decir, son los tres que eligen y estos se votan o se rechazan y punto. Por lo que entiendo, sí. Ahí yo lo que tengo duda, honestamente, es si esa, digamos, la terna después se manda al Ejecutivo para que el Ejecutivo tenga algún pronunciamiento, ¿no? Sí, es que le han movido a la ley. Que le han movido, sí. En el 18, el Congreso, el PRI y el PAN, pues le quitaron facultades al Legislativo para dárselas a la gobernadora, sí, Claudia Pavlovich, y ahora que entró el nuevo Congreso, regresaron a como estaba el texto original, pero no sé si en la parte del ISSSTAI se regresó a como estaba el texto original. Sí, tengo esa duda. Sí. Normalmente lo que sucede en los estados es que la designación de quienes encabezan los organismos garantes es un trabajo, digamos, compartido entre el legislativo y el ejecutivo. Hay esa como pues coordinación, colaboración, vamos a decirlo así, no es la decisión de uno solo de los poderes. Pero sí, bueno, aquí aparte pues las reformas legislativas que se fueron incluso pues a una resolución de nivel constitucional, sí, pues tenemos pues siguientes reposiciones, etcétera. Entonces sí está como complicado poderlo entender ahorita, ¿no? Sí, para quienes no sepan qué es el Instituto de Transparencia, ¿cómo se lo podemos explicar a la audiencia? ¿Qué significa tener un órgano garante de la transparencia? ¿Cuáles son las funciones de estas personas? Mira, básicamente en el caso mexicano, la decisión desde hace 20 años, vamos a cerrar los números, es que el tema de la transparencia y de la protección de los datos personales tenga un acompañamiento especializado y permanente en un organismo que debe ser o debe contar con las características de autonomía, es decir, que no dependa pues del poder político. En esto, por supuesto, hay muchas discusiones, hay matices, etcétera, pero es el acompañamiento de un organismo autónomo y técnico en materia de transparencia y de protección de datos personales, que tienen dos funciones principales. Una es la promoción de estos derechos, es decir, que la gente conozca, que la gente ejerza sus derechos, etcétera. Y segundo, que a mí me parece como más importante, es que funciona incluso como una especie de tribunal para resolver las diferencias que haya entre solicitantes de información y las resoluciones de quienes dan información, o en este caso organismos públicos. Y digo una suerte de tribunal porque es una de las características de estos organismos es que pueden tener criterios
mucho más flexibles, no digamos como que completamente rígidos en términos jurídicos, sino flexibles pensando en beneficios de la sociedad y demás, ¿no? Es un organismo que son organismos que tienen existiendo en el panorama 20 años, muy probablemente se identifique más el organismo nacional, que es el INAI, y bueno, pues, aunque no es exacto, digamos, esto sería como el INAI en el estado de Sonora, ¿no? Sí, estamos viendo nombres de algunas personas que han sido públicas por sus trayectorias profesionales en este listado de 44. Digo, no me gustaría pues nada más destacar los que son públicos y no mencionar a los que no los ubicamos en algún puesto público, pero bueno, ahí está, es Gerardo Gaitán Fox, creo que fue subsecretario de Educación y Cultura. Compadres, Mario Jorge Terminel ha aspirado bastantes veces, ha aspirado algunas veces a este instituto y también al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Wilfredo Román Morales es de ahí, del mismo ISTAI. Tomás Abarca fue el responsable de comunicación de la Organización Sonora Ciudadana. Tomás Abarca Reyes. Estoy viendo a ver más nombres que me parecen conocidos. Santo Cecilia Millán Ibarra fue responsable de transparencia en la anterior administración municipal de Hermosillo y fue también la titular de transparencia de la Universidad de Sonora. Andrés Miranda Guerrero ya es actualmente comisionado. Andrés Miranda Guerrero, ¿no? Sí, es correcto, es de los tres el único que se presenta en esta ocasión. Ahí sí, digamos, dentro de quienes pues sus razones habrán tenido, quienes no se presentan o que no están en este listado, sí, son Francisco Cuevas y Marta Arelli, que son dos personas que han estado en este organismo en los últimos pues no sé, 6, 8 años, sí. Ser, ¿no? Bueno, en caso de Francisco Cuevas, más tiempo. Ana Patricia Briceño fue consejera electoral, ¿verdad? Ana Patricia Briceño Torres, ¿sí, verdad? Me parece que sí. Sí, Juan. Guadalupe Tadei Zavala, la ex consejera presidenta del Instituto de Electoral, también está en el listado. Estoy viendo más nombres. Pablo Humberto Grajeda Bustamante, no conozco a Pablo Humberto, pero me imagino yo que por la coincidencia de apellidos es hermano del secretario de Educación, del secretario de Educación y Cultura. ¿Mande? ¿Sí? Ahí quizás, fíjate, bueno, ahí aprovechando un poquito, sí, efectivamente, pues habrá un periodo de examen de las trayectorias y de las propuestas que tienen. Lo que se hace público, de acuerdo con esta convocatoria, es la currícula, ¿no? Y ahí es interesante poderlo examinar. Claro. Hay documentos muy muy completos, muy interesantes. Hay otros que son media cuartilla con pues yo diría una relatoría sin mucha relación con el tema. No se hace público, digamos, no está dentro de la convocatoria, pero sí se los pidieron a ellos, de acuerdo con las bases de la convocatoria, una descripción de cuál sería su plan o, digamos, su visión sobre cómo este organismo garante debiera trabajar. Eso, digamos, pues bueno, debe existir la documentación, no se conoce, ¿no? Eso lo tendrán las diputadas y los diputados. Me parece que también sería un elemento interesante conocerlo para la sociedad y bueno, pues pensar en la decisión que se va a tomar en el seno legislativo, que es, me parece, digo, se dice y no pasa nada, una decisión política. Sí. No es completamente política porque se deben valorar, por supuesto, bueno, se debieran de valorar trayectorias, conocimientos, perfiles, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ha habido y sucedió en el INAI, sucede en todos los estados, que de repente sí hay como trayectorias que no parecen relacionadas con el tema y bueno, aparecen, luego ya hay una explicación más de corte político y demás. A mí me parecería ahí que sería muy interesante poder, como por el bien del tema y de la propia organización y de todos los sujetos obligados relacionados con la transparencia, poder tener un organismo en donde quienes lo encabecen estos tres lugares que se van a tener puedan, desde mi punto de vista, tener dos características. Una, experiencia en el tema, que lo maneja la propia convocatoria, pero luego ya al momento de valorarlo
pues se puede valorar de muchas maneras, ¿no? Y no hay un criterio preestablecido, pero con experiencia, conocimiento y experiencia en el tema previo, y también entonces que es fundamental en este tipo de organizaciones contar con personas con experiencia en trabajos de colegiados, ¿no? Recordar que por el diseño que tienen nuestros organismos, se trabaja a través de un cuerpo colegiado, que sí. es el pleno. Entonces, la mayor parte de las decisiones se toman en un cuerpo de 3, y lo que la experiencia ha mostrado, tanto en el INAI, en el nacional, como en muchos casos de las entidades federativas, es que los grandes fracasos se dan porque no se ponen de acuerdo las 3 personas, ¿no? Las 3 personas que están ahí, por agendas particulares, políticas, por desconocimientos, etcétera, no se ponen de acuerdo, y eso se traduce en un fracaso de la organización, y se traduce, por supuesto, en detrimento de estos derechos. Sí. De acceso de estos 44 nombres, ¿te parece que debiera el Congreso fijarse en alguno en particular que tú conozcas su perfil profesional y que mereciera tener la oportunidad de ser valorado por los diputados? Sí, no, bueno, yo creo que todos deberían ser valorados. Sí. Ya en lo particular, sí, ayer que estaba yo revisando la currícula de algunos de ellos, sí me parecería que hay algunos perfiles, bueno, que deben ser valorados, ya están admitidos y demás, pero sí sería muy interesante que las diputadas y los diputados que lo van a examinar piensen, insisto, en que esta organización debiera de beneficiarse de perfiles fuertes. Claro. De repente por ahí en el currículum ahí uno le lee a alguna, ¿no?, de quienes postulan, lo que más puede ofrecer es que fue promotor del voto en una campaña para gobernador. Pues digo, pues, qué bueno que eso lo haya hecho esta persona. Pero no tiene nada que ver con la transparencia, pues. Pero no tiene que ver con Exacto. la transparencia, y un perfil así, sí creo juega en contra de la organización y demás, ¿no? Exacto. De ahí fuera, creo que hay varios, o sea, bueno, yo tampoco quisiera pronunciarme, de hecho, un poco aprovechando el espacio que hay en este periodo de presentar un escrito hablando, argumentando, ¿no?, alrededor de algunos perfiles, lo haré y no quisiera adelantarlo aquí, pero creo que sí hay tela de dónde cortar, entonces. Sí hay tela de dónde cortar. Sí hay mucha, y de hombres y de mujeres, porque también hay un criterio en la convocatoria que tiene que ver con el tema de género, y me parece que para fortuna de todos hay hombres y mujeres con trayectoria, con experiencia y con buena posibilidad de escogerlo. Ahora, pues vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Sí, pues estaremos atentos a este proceso. Víctor Peña, investigador del Colegio Sonora, muchas gracias. Al contrario, muy buenos días, como siempre, a la orden. Hasta pronto. Pues ahí está el listado. Reporte 100.